Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este episodio vamos a hablar sobre qué es mejor, comprar a crédito o comprarte contado. Vamos a hablar de esas oportunidades que tienen los inversionistas extranjeros para comprar una propiedad en Estados Unidos y cómo hacer crecer su portafolio en bienes raíces. Bienvenidos. Entonces, el primer paso que debemos tener va a ser lo que es identificar. Vamos a identificar con nuestro asesor inmobiliario la propiedad que queremos. De esta manera vamos a poder hacer los números y vamos a poder determinar si es o no una buena inversión y si es aconsejable un apalancamiento bancario. Dependiendo la propiedad que se identifique, se va a saber el motivo de la inversión y así vamos a poder hacer los números claramente y saber qué es eso que te conviene a ti como inversionista extranjero. Entonces, pues vemos que cada país tiene sus propias reglas, ¿sí? Y cada país necesita de inversionistas extranjeros que vengan y compren aquí en Estados Unidos. Entonces, es por eso que Estados Unidos ofrece servicios que son amigables durante las transacciones. Entonces, esto lo hacen por política del gobierno, donde dan incentivos a los bancos que ofrecen préstamos bancarios a cada inversionista extranjero. Entonces, es por eso que los bancos están apetecidos o desean hacer el préstamo a los inversionistas extranjeros, porque ellos obtienen un incentivo por parte del gobierno. En este momento estamos en un mercado que es un mercado de vendedores. Pero, ¿qué significa esto? Bueno, actualmente el mercado de vendedores es por eso que durante y después de la pandemia el mercado inmobiliario cambió. Ahora, quienes desean comprar una propiedad deben estar mejor asesorados. ¿Qué nos referimos con que deben estar mejor asesorados o por qué? Pues anteriormente cualquier persona podía venir y hacer una oferta sobre cualquier tipo de propiedad y podía ganarla. Como el mercado ahora es un mercado de vendedores, el vendedor está esperando que esa oferta venga sustentada con una carta de preaprobación, de que haya una prueba que certifique que realmente esa oferta tiene, la persona que está haciendo la oferta, tiene los medios o tiene la solidez financiera para poder comprar su propiedad. Entonces, esto lo que hace es llamar la atención de los inversionistas extranjeros y lo que hace es que tenga como una capacidad de pago, de que le demuestren al vendedor que tienen cómo pagarle. Y entonces en este momento el vendedor no está esperando. Puede tener tantas ofertas porque hay tan poco producto que recibe hasta 7, 8, 10 ofertas por una misma propiedad. Entonces, si ustedes como inversionistas extranjeros no están asesorados, no tienen una carta de preaprobación, posiblemente no van a poder ganar una oferta. Entonces, en este momento, comprar una propiedad con el dinero del banco es una excelente opción. Sin embargo, no es la única opción que existe. Entonces, es importante que las propiedades que ustedes vean que deseen comprar sean propiedades autosustentables. ¿Qué quiere decir que sean autosustentables? Que con la misma, que tú puedas rentar la propiedad y con esa misma renta puedas pagar lo que es la hipoteca del banco, puedas pagar lo que es la tasa de interés, puedas pagar también lo que son los impuestos, los seguros de la propiedad y aún así te quede algo a ti de retorno mensual. Entonces, algunas personas en este momento piensan que la tasa de interés está elevada, pero pues según los datos que tenemos estadísticas de los últimos 30 años, la tasa de interés aún es una tasa muy apetecida.
En promedio, de los últimos 30 años, la tasa es del 7.7%, aunque hemos tenido años que han llegado a más del 18%. Entonces, por eso les decimos que es una tasa apetecible. Aparte, si en algún momento usted compró la propiedad y el interés bajó, simplemente usted puede refinanciar y y refinanciar su hipoteca y así ahorrarse ese interés. Pero ¿qué pasa si tú de pronto por evitar pagar un interés en este momento no compras la propiedad y en 1 o en 2 años sube? El precio tú no lo puedes cambiar, pero el interés sí puedes cambiarlo porque puedes hacer un refinanciamiento. Así que les aconsejo que si van a comprar una propiedad, entonces se fijen muy bien en qué tipo de propiedades, que sean propiedades 100% autosustentables. Entonces, para quienes desean hacer una inversión aquí en Estados Unidos, pero de pronto no, o sea, no cuentan con un capital elevado, pueden hacer lo que es el apalancamiento de bancos. Con tan solo un 30% que es la cuota inicial. Entonces tenemos nuestro equipo de especialistas que son los encargados de verificar cada perfil de cada inversionista. Con pocos documentos, ellos les van a proveer una carta de preaprobación donde les estará estipulado cuál va a ser ese monto total al que ustedes pueden acceder. Digamos, por ejemplo, Juanito está calificado para comprar una propiedad hasta de $500,000, pero eso va a ser en base a su perfil financiero y a algunos documentos que se les ha de pedir. Entonces, a base a esta carta, se puede hacer una oferta por la propiedad que deseas. Entonces, a veces nosotros mismos nos estamos autodescalificando y pensamos que no calificamos a un préstamo. Entonces, o que de pronto, no, a mí solamente me pueden prestar $350,000 y puede que apliques para más. Entonces, es importante que consideremos buscar la ayuda de una persona que sea especialista antes de tomar cualquier decisión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nadie quiere tomar la oferta, en este momento, al haber tanta demanda y si no hay una oferta sustentada por esta carta de preaprobación, simplemente el vendedor no va a tomar la oferta. Entonces, en este momento sería declarar de que si tú haces una oferta sin esta carta, sería considerado prácticamente un suicidio, porque no vas a poder acceder a la oferta, no van a querer mirar tu oferta y vas a perder tal vez la propiedad de tus sueños. Así que es importantísimo en este momento, en este mercado de vendedores, que estés precalificado por un banco o que tengas el soporte de que tienes la solidez financiera antes de poner cualquier tipo de oferta en un banco. Por eso debemos saber que pues tener una propiedad aquí en Estados Unidos no es algo tan complicado, no es solamente para los residentes, no es solamente para los ciudadanos, sino que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede acceder a comprar una propiedad en este país. Entonces, durante los últimos años, los últimos 20 años, estamos mirando que la modalidad de prestar dinero, de que Estados Unidos le preste dinero a inversionistas extranjeros, ha sido muy apetecida. Pero ¿qué pasó? Durante y después de la pandemia, Estados Unidos en sus estadísticas vio que el inversionista latino eran las personas más propensas a pagar sus préstamos. Eran inclusive más responsables que los mismos americanos. Esto quiere decir que los americanos siempre decían, cuando llegó el problema de la pandemia, decían, yo no tengo el dinero, yo no puedo pagar, yo no tengo solidez financiera, o simplemente no contestaban el teléfono. Contrario a lo que pasó con los latinos que tenían de pronto alguna deuda con un banco aquí en Estados Unidos, se comunicaban con el banco y les explicaban sus motivos, sus razones, y explicaban y daban la cara. Entonces, esto ha ayudado a que el gobierno decida inyectar más incentivos a los bancos que desean prestarle el dinero a los inversionistas extranjeros. Entonces, se ha dicho que el latino es considerado pues una persona buena paga.
Entonces, cada programa o cada préstamo que se ofrece aquí en Estados Unidos tiende a ser a 30 años. ¿Esto qué permite? Permite que la mensualidad que tú vas a pagar sea una mensualidad más baja y así tú puedas trabajar con el dinero del banco. Entonces, si tienes un inquilino, el inquilino te va a pagar una renta por vivir en tu propiedad, o si es por Airbnb, vas a obtener un retorno. Con ese retorno que tú estás obteniendo y al tener a 30 años el pago de tu hipoteca, vas a poder pagar sin ningún problema esa hipoteca y adicionalmente vas a poder pagar impuestos, seguros y todo lo relacionado con tu propiedad. Pero para eso es importante saber hacer los números bien y saber qué es esos gastos que tú vas a tener mensual, para que tú sepas si realmente te es rentable rentar tu propiedad y cuánto sería eso mínimo que puedes rentar. Entonces, para eso tú vas a poder saber si realmente es una opción de que te dé rentabilidad o simplemente va a ser un dolor de cabeza. Entonces, cabe notar que existen diferentes tipos de préstamos. Los préstamos pueden ser liquidados en cualquier momento. Quiere decir que no necesariamente necesitas durar 30 años para pagar el préstamo. Tú puedes liquidar el préstamo en cualquier momento. Aparte que pues estadísticamente se ve que los inversionistas venden las propiedades cada 5 a 7 años. Entonces no liquidan su propiedad, no liquidan ese préstamo hipotecario en 30 años, sino entre 5 y 7 años. Así obtienen una plusvalía y obtienen un mayor retorno para seguir creciendo su portafolio de bienes raíces. Este proceso es el que hacen los millonarios, los grandes patrimonios, las grandes familias. ¿Qué es lo que hacen? Trabajan con el apalancamiento de un banco, no dan todo su dinero de contado, simplemente dan un 30% de cuota inicial y el resto del dinero lo financian con los bancos para que venga un inquilino y pague esa hipoteca. Entonces, es aconsejable que nosotros creemos un portafolio de bienes raíces. Ese portafolio va a ser a través de los bancos. Entonces, con eso se puede rentar, con eso tú puedes pagar la cuota del banco y puedes pagar cualquier gasto asociado. Entonces, si por ejemplo tú tienes, no sé, entre 500, 600 mil dólares en efectivo, en vez de comprar una sola propiedad, tú puedes apalancarte del banco y puedes llegar a comprar entre 2 o 3 propiedades con ese mismo dinero que tenías estipulado para una sola propiedad. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo vas a rentar y al cabo de 5 o 7 años vendes esa propiedad y obtuviste la plusvalía de 3 propiedades. Entonces, esa plusvalía de las 3 propiedades te va a servir muy posiblemente para dar más del 30% de otra propiedad. Así que ya después vas a poder conseguir hasta 4 propiedades en menos de 5 o 7 años. Entonces, esa plusvalía es un retorno que es silencioso, pero que te va a permitir duplicar o hasta quintuplicar tu inversión. Entonces, lo más bonito de esta estrategia es que no solamente es para el americano. Como les digo, esa posibilidad la tiene cualquier persona en cualquier parte del mundo. Entonces, puedes invertir aquí en Estados Unidos, puedes hacer crecer tu portafolio de bienes raíces con dinero prestado. Para pedir ese dinero prestado es importante que tengas en mente 3 factores. Esos 3 factores que vamos a examinar, el primero va a ser la renta o el ingreso. ¿Cuánto te va a llegar a ti mensualmente por esa propiedad? Lo segundo es la valorización o la plusvalía, que en este caso es lo mismo. Saber cuánto es la proyección o cuánto se va a llegar a valorizar tu propiedad para que tú puedas obtener ese retorno. Y el tercer factor que debes mirar es la devaluación de tu moneda local. Lastimosamente en Latinoamérica está pasando
por una situación geopolítica muy complicada, donde la moneda se está devalorizando muchísimo en comparación al dólar. Entonces, si ustedes compran una propiedad, deben saber que la mejor protección ante la inflación, ante la devaluación, es la propiedad raíz. Entonces, una vez que ustedes han mirado estos tres factores, entonces ahí sí se puede calcular en base a la cuota inicial, a ese 30% que ustedes dieron, menos los gastos. Entonces, así se va a poder calcular cuánto es el retorno de la inversión. Entonces, esa es la manera más práctica que hay para calcular si la propiedad va a ser una buena inversión o no va a ser una buena inversión. Entonces, la unión de todos estos factores, de esos tres factores que les acabo de mencionar, es lo que va a darnos una claridad de la proyección que tenemos a futuro y de la propiedad, la rentabilidad que nos puede generar. Entonces, esto lo vemos más a un plazo, un mediano largo plazo, no a un plazo tan corto, como les menciono, entre 5 y 7 años. Y entonces, así vamos a poder mirar si realmente es una buena opción y vamos a tener un doble beneficio. ¿Qué es un doble beneficio? El primero, que te beneficiaste en el momento que compraste la propiedad, hiciste una buena inversión con los precios adecuados y ajustables. Y el segundo, que cuando vendes tu propiedad, la vendiste por muy buen precio, obteniste una muy buena plusvalía, entonces obtuviste un doble ganar-ganar. Entonces, si estás considerando de pronto mirando cuáles son esos requisitos que se necesita para poder apalancarte de un banco, aprovechar ese sistema americano y así poder financiar una propiedad, el primer requisito que tenemos va a ser el 30% de la cuota inicial. Por ejemplo, si estás pensando comprar una propiedad de $350,000, lo ideal es que tengas el 30%, que serían $105,000 para dar de inicial. Con esto ya te va a poder un banco hacer un préstamo sin ningún inconveniente. Entonces vemos que no se necesita ser millonario para poder acceder a un apalancamiento aquí en Estados Unidos. Lo ideal es obviamente apalancarnos y que la propiedad que compremos no vaya a ser inferior a $220,000. ¿Por qué? A los bancos, la verdad, no les apetece prestar a menos de $220,000. Entonces, sí te lo pueden llegar a prestar, pero lastimosamente vamos a vernos castigados o afectados con la tasa de interés. Es decir, que la tasa de interés puede ser mayor si el préstamo es inferior a $220,000. Entonces, lo mínimo ideal para obtener, por ejemplo, una propiedad de 300,000, lo ideal es entre 130 y $150,000, porque incluye el 30% de la cuota inicial, pero también vas a tener lo que son los gastos de cierre o los costos de escrituración de la misma propiedad y las reservas que se te va a pedir. Entonces, esas reservas van a ser solamente visuales. Entonces, vamos a seguir con los requisitos. Entre los requisitos tenemos un factor que es la edad. Muchas personas se preguntan, no, pero es que yo ya tengo más de 70 años, más de 65 años, no sé si me van a poder prestar. Entonces, la edad no es un factor que perjudique para el momento de hacer una opción de un préstamo. Lastimosamente en Latinoamérica, cuando una persona cumple 65 años, lo que hacen es cerrarle la oportunidad de obtener un préstamo. Aquí en Estados Unidos, no. Puedes tener 90 años y aún así te hacen un préstamo a 30 años. Realmente el banco no tiene esa, no tienen esa barrera en la edad, siempre y cuando los familiares accedan a continuar pagando el préstamo. En caso de que le pase algo a la persona titular o a la persona que compró la propiedad. Entonces, el banco no, si la persona fallece, el banco no te va a llamar, no va a llamar a los familiares y les va a decir, mira,
la persona que estaba encargada del préstamo falleció, necesitamos hacer un refinanciamiento, los vamos a castigar con una tasa de interés diferente. No, el banco no va a hacer absolutamente nada de eso. Entonces, esta es una muy buena opción, que tú no importa la edad que tú tengas, los bancos americanos te van a prestar dinero. Entonces, vemos que es un poco más tedioso el proceso para las personas que quieren comprar una propiedad y son residentes o son ciudadanos americanos. Entonces, los documentos que se exigen son documentos diferentes. Entonces, mi deber como asesora inmobiliaria, asesora a personas extranjeras, a inversionistas extranjeros, es mostrarles esos pro y esos contra que hay en el momento de hacer un refinanciamiento. Mostrarles si realmente la inversión que se está evaluando va a ser la más adecuada o no. Y lastimosamente estamos viendo cómo muchos inversionistas en este momento están siendo castigados o están perdiendo muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque simplemente están comprando propiedades con desarrolladores que son poco conocidos, que tienen poca trayectoria y tal vez no conocen cómo es el proceso de una compra de una vivienda, no conocen cuáles son esas reglas, no conocen los tiempos estipulados y estos desarrolladores aprovechan. Entonces, al no tener un asesor inmobiliario, entonces por falta de conocimiento, están llegando a perder hasta $10,000 porque simplemente se pasaron un solo día en no hacer la consignación o lo consignaron en el lugar que no era. Por temas como este, están perdiendo dinero. Entonces, recuerden que en este momento, como estamos en un mercado de vendedores, entonces uno de los peores errores va a ser ese, no cumplir con las fechas estipuladas, con las fechas que te dicen, este día es el día de cierre, necesitamos que todo esté listo. Necesitamos que la carta del banco ya esté preaprobada, necesitamos el desembolso. Si ustedes se pasan un día y no saben cómo son las fechas, pueden llegar a perder miles de dólares. Entonces, por eso es importante que haya una persona que los represente, que conozca las reglas y que sepa negociar con el vendedor, que sepa cómo se maneja el sistema americano. Entonces, por ejemplo, recuerden que si en algún momento ustedes están solicitando un préstamo bancario, es importante que entreguen esa documentación de la manera que se les está pidiendo. He escuchado muchas personas que cuando se les pide un documento dicen, no, es que yo vivo en mi país, puede ser Colombia, Venezuela, cualquier país, y aquí no me piden eso. O no, esos documentos aquí no se llenan. Entonces, recuerden que en este país las reglas son totalmente diferentes, las fechas son diferentes, entonces es importante que cada documento que ustedes entreguen lo hagan de la manera más adecuada. Entonces, cada país tiene reglas diferentes, entonces les pido que por favor cada documento lo entreguen de la mejor manera, que se adapten al proceso y que no se atrasen ni siquiera un solo día, por el bien de ustedes, para que ustedes no pierdan dinero. ¿Sí? A veces lo pueden hacer porque les faltó un documento, porque no lo diligenciaron bien o porque les faltó tal vez una firma. Entonces, esto les puede costar mucho dinero y lastimosamente estamos en una carrera contrarreloj. Otro de los errores de los más comunes cuando hablamos de hacer una inversión, cuando estamos solicitando préstamos bancarios, cuando estamos haciendo esas consignaciones al banco o a la constructora, es que no consignamos el dinero directamente a nombre del comprador. Entonces, cuando se exige esa cuota inicial, ese 30%, lastimosamente la cultura latina, tendemos a que si de pronto alguien nos debe dinero, lo que hacemos es decirle, mira, yo compré una propiedad en Estados Unidos, no me des ese dinero a mí, consígnalo a la constructora. Esto es un grave error porque lastimosamente los pueden perjudicar con una tasa de interés más alta.
si el dinero no está a nombre de ustedes. O por ejemplo dicen, no, es que tienen un familiar aquí en Estados Unidos, ustedes viven en otro país. Entonces le dicen al familiar, mira, si quieres tú págame la cuota ya y yo te pago el dinero acá. Eso tampoco lo pueden hacer, no es aconsejable. Entonces les recomiendo que por favor no hagan esto. Cualquier dinero que ustedes consignen tiene que ir directamente a nombre de ustedes o a nombre de la empresa que ustedes hayan construido y sea la que esté comprando la propiedad. No cometan este grave error. Entonces, todos los dineros deben ser directamente de parte del comprador. Entonces, mi equipo obviamente se encarga de buscarles la mejor tasa de interés a todos los inversionistas extranjeros, a cada uno de ustedes que desea apalancarse de un banco y comprar una propiedad, pero sí les recomendamos que sigan estos conceptos por el bien de ustedes realmente. Entonces, en base a eso, ningún cliente debería comprar la propiedad a nombre propio o a título personal. ¿Por qué? Porque realmente a los bancos les encanta hacer préstamos, pero que esos préstamos sean a nombre de una empresa americana. Cuando ustedes crean una empresa, una LLC o una corporación, aquí en Estados Unidos, ustedes siendo latinoamericanos, siendo inversionistas extranjeros, el banco va a mirar que ustedes crearon una empresa aquí y les va a ofrecer una tasa de interés más baja o con mejores beneficios. Entonces, aparte de eso, también por tema de impuestos, es la mejor manera, no comprar a nombre propio. Entonces, este es otro tema que vamos a tener más adelante, como lo que es las estructuras legales, corporaciones, LLCs. Entonces, para obtener una carta de precalificación o una carta de preaprobación, lo primero que vamos a hacer es llenar unos formularios, unos requisitos. Entonces, el primer formulario va a ser con toda la información personal. Les van a preguntar, por ejemplo, el nombre, la edad, cuáles son los ingresos que usted tiene, cuáles son sus gastos, si son o no son dueños de alguna empresa. Y en base a eso, entonces, en base a esa aplicación, van a poder saber cuánto dinero les pueden prestar. Y asimismo, ustedes van a poder saber cuánto dinero o a una propiedad de cuánto, de qué valor ustedes van a poder llegar. Entonces, esa carta, este requisito, tiene que ir sustentado por 5 requisitos más. Entonces, acuérdate que nuestro deber es ayudarlos y ofrecerles las mejores tasas. Pero para eso, si a ustedes se les hace una pregunta, les pedimos de todo corazón que sean lo más sinceros posibles. Es, por ejemplo, cuando ustedes van al doctor, el doctor les va a hacer muchas preguntas. Por ejemplo, ustedes van con un dolor, les va a preguntar hace cuánto tiempo les duele, cómo inició el dolor, qué siente. Y en base a esas preguntas que se les hacen, él va a poder llegar a un diagnóstico. Pero ¿qué pasa si ustedes les omiten información, le omiten información al doctor? Él les va a dar la medicina incorrecta, no les va a dar el diagnóstico correcto y no les va a poder ayudar. En este caso, nosotros queremos ayudarlos, queremos ofrecerles las mejores tasas. Entonces, les pedimos que sean sinceros cuando llenen estos formularios y den las respuestas a su saber de la manera más adecuada. Entonces, cuando ya toda la documentación está lista, ya cuando nosotros tenemos eso, vamos a poder mirar el perfil de ustedes, ofrecerles la mejor tasa. Y esta documentación puede tardar entre 3 a 4 semanas para tener como tal lo que es la aprobación del banco. Y de 6 a 8 semanas para que el dinero sea desembolsado, el dinero del banco. Entonces, dependiendo de cada cliente, dependiendo la puntualidad en el momento de entregar los documentos, asimismo, pues va a ser el tiempo. Sin embargo, recuerden que la carta de preaprobación con la que ustedes ponen una oferta en una propiedad puede demorar entre 2 o 3 días. Va a ser realmente muy rápido
Y así ustedes pueden empezar a mirar qué tipo de propiedades son las que ustedes quieren, con base a la precalificación, a la preaprobación que ustedes tengan. Entonces, entre esos 5 requisitos que se les va a pedir para un financiamiento, tenemos como primero lo que es una carta del contador. El contador que ustedes manejan en su país, el contador de confianza de ustedes, él va a hacerles una carta, les va a redactar una carta donde les va a especificar, por ejemplo, si ustedes son dueños de una empresa o trabajan para una empresa, cuánto es ese dinero que ustedes ganaron en los últimos 2 años, cuánto fue el ingreso que tuvieron en los últimos 2 años. Entonces, para eso existe un formato. Nosotros le mostramos qué es lo que debe decir, cómo debe ir diligenciado ese formato y cómo redactar esa carta, cómo el contador debe redactar la carta. Entonces, es importante saber que no se necesita la declaración de impuestos, no se necesita los movimientos o los flujos de caja, solamente que el contador nos ponga la cantidad que ustedes ganaron. Esa cantidad va a ser 100% creíble lo que el contador ponga. Entonces, sin importar si eres empleado, si eres empleador, va a ser exactamente la misma carta. Entonces, recuerden que al total que ustedes pusieron, que ganaron en los últimos 2 años, entonces se va a adjudicar el 30%, igual que en nuestros países en América Latina, el 30% es lo que se va a adjudicar para una deuda. Entonces, el segundo requisito que tenemos es una referencia bancaria. ¿A qué nos referimos con esto? Es que cualquier institución bancaria de tu país, donde tú tengas una cuenta personal, una cuenta de ahorros, una cuenta de cheques, entonces van a ir al banco y el banco les va a decir, por ejemplo, el señor Juan es un cliente excelente, lleva con nosotros 2 o 3 años, el tiempo que ustedes lleven, realmente ha usado nuestros servicios de la manera más adecuada, ha manejado su cuenta según nuestras políticas y es una buena persona. Entonces, en base a eso, nosotros con este formulario, también tenemos un formulario de referencia, vamos a poder obtener esa referencia del banco de su país, de su banco. El tercer requisito va a ser la copia del pasaporte y de la visa. Es importante que estén vigentes. Ahora, si ustedes tienen de pronto una visa que no está vigente, que por motivos del COVID no han podido hacer la renovación, cabe notar que ustedes pueden acceder a comprar una propiedad. Sin embargo, el interés puede ser castigado. Nuevamente se los repito. Entonces, lo ideal es que tanto la visa como el pasaporte estén vigentes. Entonces, el cuarto requisito va a ser la aplicación de crédito, que es la que les mencioné anteriormente, donde van a estar todos los datos personales de ustedes. Cuánto ganan, nombre, edad, todos los datos personales para poder obtener la carta de precalificación o de preaprobación. El quinto paso va a ser la copia de un recibo público. Entonces, ya sea el recibo del agua, de la luz, del teléfono, no importa. Cualquier recibo donde aparezca el nombre de ustedes y la dirección de quien está aplicando en el crédito. Entonces, por ejemplo, este recibo está a nombre de Juan Pérez, entonces quien está aplicando, quien está haciendo la aplicación para el préstamo tiene que ser Juan Pérez. Entonces, es importante que tengan la solidez financiera. Recuerde que son la cuota inicial, los gastos de cierre, entonces, y la inversión que ustedes están haciendo tiene que venir sustentada con unas reservas. En el 2008, lastimosamente, lo que se vio era que provocó gran parte de la caída del mercado inmobiliario fue que hacían los préstamos, pero luego de que hacían los préstamos y la persona ponía el 30%, se quedaba sin solidez o sin liquidez para continuar pagando la hipoteca del banco. Entonces,
hacían los gastos de cierre y automáticamente el siguiente mes, si no podían rentar la propiedad, no tenían cómo pagarle a los bancos. Entonces los bancos vieron esta falencia y desde ahí decidieron que ahora cada persona que decida comprar una propiedad deberá tener una reserva. Entonces va a ser dependiendo el tipo de inversión, la cantidad que ustedes van a necesitar mínima para hacer la inversión en Estados Unidos va a ser entre 120,000 a 150,000 dólares. Entre estos 120,000 y 150,000 dólares, como mínimo va a estar incluido el 30%, los gastos de cierre y las reservas. ¿Cuánto debe ser de reservas? Por ejemplo, si tu cuota mensual, si te van a decir, mira, mensualmente tú tienes que pagarle al banco $3,000. Esos $3,000 va a estar incluido la hipoteca, el seguro, los impuestos. Entonces, el banco quiere que tú tengas al menos un año de estas cuotas. Quiere decir que esos 3,000 los multiplicas por 12 y la cantidad mínima que debes tener en reservas van a ser $36,000. Entonces, esto va a ser simplemente fuera, o sea, esos $36,000 van a ser fuera del 30% del valor de la propiedad y fuera de los gastos de cierre. Estas reservas, en el momento que te entregan la llave a ti de tu propiedad, ya tú dispones de esas reservas. Van a ser simplemente reservas visuales que estén reflejadas en una cuenta de banco, donde ellos puedan ver si después de que compra la propiedad, si tiene una solidez para continuar pagando. Luego de que te entregan la llave, ya tú dispones de tu dinero como tú quieres, pero sí es importante que lo tengan presente. Entonces, por ejemplo, si tú ahora la segunda opción que dices, no, voy a comprar una propiedad, la propiedad que quiero comprar va a ser una propiedad en efectivo. Entonces, cuando ustedes compran la propiedad en efectivo, tienden a poderse quedar sin solidez financiera. Uno ya sea de pronto para amoblar la propiedad, compraron la propiedad y venía sin muebles, entonces no tienen el dinero para seguir metiéndole los arreglos que requiera la propiedad, para amoblarla, para pagar el seguro, entonces el impuesto predial. Recuerden que hay otros gastos fuera de que tú compras la propiedad, como lo es el impuesto predial que cada año vas a tener que pagar, el seguro de la propiedad en caso de huracanes, que es la parte de la estructura, la parte estructural. Entonces, a veces se quedan sin esa solidez o lastimosamente no sabemos qué puede llegar a pasar en un futuro y ustedes en Latinoamérica no cuentan con un dinero para una emergencia porque todo lo que tenían lo invirtieron. Entonces, recuerden que esa inversión no les va a dar un retorno inmediato. Entonces, por eso es bueno que ustedes puedan apalancarse ante bancos y así les genere también a ustedes mayor posibilidad de crecer su flujo mensual, su flujo de efectivo, mayor posibilidad de valorización y mayor posibilidad de crecer su portafolio de bienes raíces. Entonces, pagar de contado, pagar en efectivo es una opción, pero recuerden que también tienen la opción del apalancamiento bancario. Entonces, esto es una opción. Ya vimos que el sistema americano le ofrece a todos los inversionistas una excelente opción. Les ofrece muy buenos incentivos, muy buenas tasas de intereses. Entonces, si tú estás pensando en comprar una propiedad o conoces a alguien interesado en comprar una propiedad, me pueden contactar. Siéntanse libres de escribirme. Me pueden contactar, pueden escanear este código QR o me pueden escribir a mi WhatsApp con el +1 786 532 6072. Me pueden seguir en Instagram como @latinosinvirtiendo o en Facebook como Inversiones de Valor. Gracias por conectarte. Si tienes alguna duda, no duden en escribirnos. Nos vemos en una próxima ocasión y muchísimas gracias.